¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Gracias otra vez a todos y todas y particularmente a la profesora Silvia, que en este momento no está, pero que fue la que reinició los lazos con la comunidad caboverdiana. Efectivamente, allá por los 90 tuvimos un contacto muy estrecho con el profesorado de portugués en particular, con sus estudiantes, con los profes, y una figura que quiero destacar muy especialmente, que es la del lector de aquel momento, José Luis Méndez de Amaral, que fue el motor de ese relacionamiento, no solamente a partir del conocimiento, de lo intelectual, de la literatura, de la lengua, sino también de lo afectivo, que jugó un factor ahí muy importante porque consiguió aglutinar a centenares de personas alrededor de una idea que es la africanidad y también lo afro en la Argentina, propiciando estos intercambios fructíferos a través de la música, la literatura, la comida y por supuesto estimulando a sus estudiantes a adentrarse en ese mundo que, si bien está acá nomás, a 10 minutos de colectivo, parecía algo completamente ajeno a la cultura argentina, y la idea es también justamente mostrar que África está acá también. Está acá en nuestro país y no es de ahora, no es de los últimos años, sino prácticamente desde que esto se inició como cultura, como civilización, hay que decirlo, a partir de un proceso doloroso que fue la colonización y los procesos esclavistas, que no podemos soslayar porque esas marcas todavía nos están atravesando, las marcas de la colonialidad, que es lo que de alguna manera queremos desbaratar a través de este intercambio. Así que un recuerdo muy especial para José Luis, y nada, eso fue realmente una etapa muy interesante, muy hermosa de nuestra vida. Efectivamente venía muy seguido el profesorado, pero ustedes también iban al doque, había ocasiones de que eran 60 o 70 de ustedes compartiendo con nosotros en DocSur, así que los esperamos. Arrancamos en abril la primera cachupa y hasta fin de año. Bueno, además de estar celebrando el mes de la afroargentinidad, que tiene que ver con el 8 de noviembre, que es el Día Nacional de los Afroargentinos, las afroargentinas y de la cultura afro, estamos homenajeando la figura de María Remedios del Valle, la capitana, la madre de la patria, ¿no? Una mujer negra, esclavizada, argentina de Buenos Aires, que tempranamente se unió a la lucha de la revolución a partir de la Revolución de Mayo y luego al ejército del norte, ese ejército creado por San Martín con la idea específica de liberar no solo a la Argentina, o lo que era la Argentina, sino también a los países de nuestra América. Y me parece importante señalarlo porque esto habla de la capacidad analítica de María Remedios del Valle, que tuvo claro desde el principio la necesidad de liberarse a sí misma, a sus hermanos, pero también el continente. Esa perspectiva sanmartiniana también habitaba en María Remedios del Valle. Ella fue nombrada capitana por Manuel Belgrano. Y cuando yo pienso en eso, presumo, porque no lo sé, no lo leí en ningún lado, que con ese grado ella participaba seguramente de las reuniones del Estado Mayor Conjunto y por lo tanto aportaba en ideas y decisiones. Me gusta verla y pensarla así, en situación de poderío, de mujer negra empoderada, debatiendo con otros hombres sobre el futuro de nuestro continente. Así que un homenaje a María Remedios, a su recuerdo y su presencia permanente. Por otro lado, traigo acá el mundo de Brasil, que es un universo en sí mismo, y el Día de la Conciencia Negra, que es el 20 de noviembre, otra fecha emblemática para los brasileños, pero también para nosotros, los africanos de la diáspora, porque recuerda a Zumbi dos Palmares, ¿sí? Que resistió un quilombo, ¿no? Una república libre que resistió casi 100 años el colonialismo y la esclavitud. Y Zumbi fue su último dirigente que, lamentablemente, a pesar de haber ofrecido resistencia durante décadas, finalmente se unieron los ejércitos de Portugal, Holanda y Francia y aniquilaron a Zumbi y al quilombo dos Palmares. Entonces hoy recordamos esa resistencia también. Bien, dicho esto, paso a nuestro tema específico. Por un lado, vamos a mostrarles una pieza audiovisual sobre, podríamos llamarla afroargentinidad, para tener una idea aproximada. Es un panorama bastante general, pero ustedes después pueden profundizar en estos temas. Si les interesa, también lo puedo compartir más tarde y lo pueden tener. Y al final de esta pieza hay una lista con textos, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar para profundizar los temas que aquí estoy presentando.
Así que vamos con Afrofragmentos, un trabajo que hicimos con el Ministerio de Cultura de la Nación, que es para difusión justamente. Y espero que les guste. Creo que no está disponible. Afrofragmentos. Como vos digas. Para que lo buscamos ahora. Vamos a acceder al video que en ese momento se encuentra Ahí está. acá mismo. Tiene que ver con los fragmentos de nuestra historia que aparecen muchas veces sueltos, desordenados y a veces ocultos. Acá estamos tratando de reunirlos. El censo del año 1778 registra un gran número de población afrodescendiente en las regiones que pertenecen a las actuales provincias argentinas. La conformación de comunidades afro en el país se verifica a través de 3 momentos históricos. En primer lugar, la trata de africanas y africanos esclavizados entre los siglos XVI y XIX, destinados a servir y funcionar como mano de obra de los colonizadores europeos en América. Luego, la llegada de los inmigrantes provenientes de Cabo Verde, quienes comenzaron a arribar desde fines del siglo XIX en calidad de ciudadanos libres y hasta mediados del siglo XX. En tercer lugar, durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de 1990, se verifica la nueva migración africana de países como Senegal, Nigeria y Mali, entre otros, y afrodescendientes provenientes de países latinoamericanos como Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Cuba, Colombia, Haití y Venezuela, a la que podemos caracterizar como una migración económica y política. En los últimos censos del siglo XIX, hubo un falseamiento de las cifras referidas a los y las afroargentinos y afroargentinas. Se pasa de porcentajes tan elevados como 40 o 55% en algunas provincias a 1,2 o 1,8% en apenas unas pocas décadas. Siguiendo esta tendencia, en los documentos oficiales, la gama de población anteriormente denominada negra, parda, mulata, morena, zamba, de color, pasó a denominarse trigueña, un vocablo destinado a ocultar la pertenencia étnica al grupo. En efecto, existió un proyecto de nación que requería de una genealogía occidental, europea y blanca. Por tanto, la invisibilización deliberada y calculada de los afroargentinos y su cultura es una manifestación notable del racismo estructural en la Argentina. Los africanos y afrodescendientes participaron en todas las acciones bélicas de la Argentina. Los propietarios debían ceder al ejército 1 de cada 3 o 2 de cada 5 esclavizados, o bien se alistaban por la promesa de libertad si prestaban 5 años de servicio militar. Su incorporación fue paulatina en tropas regulares o irregulares, ocupando los puestos más peligrosos en el campo de batalla. Los sobrevivientes de las guerras de la independencia no fueron dejados libres para la vida civil a pesar de la promesa de libertad. Son numerosos los nombres de los y las afrodescendientes de destacada actuación en el terreno militar que no tienen hoy en día el reconocimiento que merecen. Entre ellos, encontramos la extraordinaria figura de la capitana del Ejército del Norte, María Remedios del Valle, la madre de la patria, nacida en Buenos Aires. Ya desde 1810 se había unido al Ejército del Norte junto al general Manuel Belgrano para la campaña libertadora del Alto Perú. Le decían la parda. Ella, como otras mujeres, acompañaba a la tropa, alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando junto a ellos codo a codo. Perdió a su marido y a sus 2 hijos en batalla y conoció la victoria en Salta y Tucumán. Durante las trágicas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, fue capturada por los realistas y azotada públicamente durante 9 días, pero sobrevivió al castigo y burló el cerco, alistándose nuevamente para volver a la lucha por la independencia. Terminada la guerra, fue olvidada y se sostenía a duras penas vendiendo y mendigando en atrios de las iglesias de Buenos Aires. Es en conmemoración de María Remedios del Valle que el 8 de noviembre se instituye como el Día Nacional de las y los afroargentinas, afroargentinos y de la cultura afro, y en su nombre hacemos el reconocimiento que les cabe a las mujeres y a los y las afrodescendientes y africanos, africanas en las distintas narrativas históricas. No vamos a pasarlo completo porque es bastante largo y es mucha información, pero como les digo, después yo lo puedo compartir con ustedes. Y ahora sí vamos a pasar al universo lusófono, que queremos representar lo mejor posible, pero con humildad.
Yo voy a introducirlos en Guinea-Bissau, ¿sí? En realidad vamos a hablar de Guinea, de Cabo Verde y Angola. Por respeto no vamos a nombrar a Mozambique o Santo Tomé y Príncipe porque no encontramos personas, sí que hay gente de Mozambique y Santo Tomé, pero no que pudieran estar hoy presentes para hablar sobre sus respectivos países. Me atrevo a hablar de Guinea-Bissau porque hay una historia, una tradición de hermandad con las islas de Cabo Verde, por eso lo traigo acá. Carl se va a ocupar de Angola, su país de origen, y Florencia de Cabo Verde, específicamente una curaduría de música. Y yo particularmente voy a hablar de mi tema, que es la literatura caboverdiana y la función de las revistas literarias en el universo literario de las islas, pero claro que voy a hacerlo bastante someramente porque es un tema profundo y además, bueno, las revistas literarias en Cabo Verde, y llama la atención, son muchísimas. Cada momento histórico tiene su revista. No sé qué nace primero, si los escritores o la revista, pero siempre hay un núcleo alrededor de esas revistas literarias que sirven de vehículo para ideas literarias, pero también y sobre todo políticas, respondiendo al contexto histórico. Y entonces ahora arrancamos con dos videitos muy cortos sobre Guinea-Bissau para después pasar a Angola y finalmente Cabo Verde. Gracias.
Parece música caboverdiana, ¿viste? Es una chacarera, en realidad. O sea, Las dos cosas. a mí me suena una chacarera total. ¿Ves que sí? Ahí está. Bueno, breve, por supuesto, ¿no? Yo hablo de Angola, Cabo Verde, Mozambique, como si fuera Sarandí, Domínico y Wilde. Por ahí, yo no sé si es tan obvio para ustedes de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los PALOPs, los países africanos de lengua oficial portuguesa, que son 5, Cabo Verde, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau. Por eso estamos tan acostumbrados, forma parte de nuestro universo cultural, y a veces me pasa por alto que tal vez no todo el mundo lo tengan en su vida cotidiana, pero de eso se trata, ¿no? Este mundo lusófono al que ustedes acceden justamente porque están en el profesorado de portugués, que no se limita solamente a Portugal, claro, sino a Brasil y a estos países que les digo en África, y por supuesto a las excolonias también de Portugal en Asia, ¿no? Yo les decía que vamos a hablar entonces de 3 países en particular: Angola y Guinea, que están en el continente, y Cabo Verde, que son islas. Va a comenzar Carl con Angola y después después Florencia, por supuesto, y yo quisiera referirme de manera más específica a esa relación de que les hablaba de Guinea y Cabo Verde, ¿no? En términos políticos, culturales, etcétera. Eso no es mío, ¿no? No. Ahora viene Carl. Sí, sí. Bueno, estos son lugares, no lo tenía previsto, pero estaba en la serie de videos que son lugares turísticos de Guinea. Pero bueno, si no les molesta, lo vemos. Era uno de los links. Sí, me equivoqué porque yo estaba buscando, ¿viste? Igual es cortito, tiene 2 minutos. Sí, traté de que fueran todos cortitos. Y salió la primera parte. Está bien, mejor, porque son como 25 minutos. La primera imagen se parece mucho al centro Que yo hable antes que vos para que cierren. Sí, mejor. Sí, porque tengo más contexto. Yo como que voy a después tú seguías vos, o después de Carlos volver vos. Después de cargo el vos. Claro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carla Gloria dos Santos García de Almeida. Es el nombre que me fue asignado a la nacenza y yo lo apropié y hoy me dicen Carl de Almeida. Vine a hablar de Angola, pero antes algunos agradecimientos. Por supuesto, a la señora Miriam Gómez, que no digo señorita, si bien es muy joven, pero es una señora. Y también a Silvia Leite, que ya la había mencionado, a la Madre de la Patria, a Dandara, a Zumbi dos Palmares y todos los otros referentes de lo que compone nuestra comunidad. Cuando recibí esa invitación por parte de la que cariñosamente llamo tía Miriam, me puse entonces a pensar cuáles eran las cosas que yo quería compartir, cosas que ustedes quizás no podrían obtener con una simple búsqueda
en los canales de internet. Y me vino a la cabeza un slogan muy utilizado en mi país, que es Angola, minha terra, meu país. Lo que quiere decir Angola, mi tierra, mi país. Y a partir de eso empecé entonces a formular lo que les vine a presentar hoy. Yo crecí en una comunidad y pertenezco a varias, porque en Angola mi familia materna es Bakongo, mi familia paterna es de otros orígenes también que están allá dentro del país, y yo nací en Polonia, viví pocos años ahí, pero he pasado por varios lugares. Pero el que más me llega al corazón es el que compartimos hoy, el PALOK, en donde hablamos una lengua que nos conecta. Al hablar de esa lengua que nos conecta, somos entonces lo que yo pasé a describir en mi humilde texto como somos fruto de todos los sueños que no pudieron matar, de todas las costumbres que no lograron borrar, resistiendo a un genocidio, ¿no? Porque cuando se habla de una borradura, cuando se habla de rescatar las cosas, es porque anteriormente estuvieron y posteriormente las tenemos que ir a buscar para entender un poquito de lo que somos. Por eso somos todos los sueños que no pudieron matar, todas las costumbres, resistiendo al genocidio, a la segregación, a las tentativas de blanqueamiento, peleando por el derecho a la libertad y sobre todo rechazando que nuestras raíces y historias sean construidas y narradas por terceros. Con este espíritu nacieron nuestras comunidades, porque hoy nos ponemos en primera persona y empezamos entonces a hablar desde ahí, ¿no? No de que vos fuiste llevado a tal lugar y que tu historia empieza desde ahí, sino que rescatamos mucho anterior a eso. Nuestras comunidades, antes de transformadas en proveedoras de mano de obra deshumanizada por sus invasores que disponían de una dinámica geopolítica en donde los grupos étnicos se regían por parámetros de convivencia sembrados en principios de sincretismo social religioso, en donde la naturaleza y sus elementos representaban dinámicas de la vida social. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente antes de la llegada de quienes son nuestros invasores, teníamos nuestras costumbres, nuestra expresión, todo aquello que hoy nos caracteriza a partir de ritmos como la kizomba, usemba, usamba y entre otros. ¿Cómo voy a hablar de Angola? Entonces, antes de hablar de Angola como fue denominada justamente por las personas que la ocuparon o la invadieron en un determinado periodo histórico, entonces empiezo por hablar un poquito de cómo se denominaba ese lugar geográfico antes de esa llegada entonces. La hoy denominada Angola por los portugueses, una vez que establecieron su dominio, fue por mucho más tiempo el reino del Dongo, Andongo o Ngola, cuyo el Muenekongo o Manikongo fue Nimia Lukeni. Muenekongo, Manikongo son referencias a lo que nosotros conocemos en el español como rey, como líder. Y entonces ahí antiguamente teníamos el rey del Congo, el nuestro Manikongo, Muenekongo, Nimia Lukeni. En la ruta de tráfico de las condiciones cautivas a las cuales fuimos sometidos, compartimos creencias, costumbres y nos adaptamos de acuerdo a nuestro origen. Así, el muleque brasileño es herencia del quimbundo, la capoeira y os pretos velhos de Angola, Cesárea Évora, un ícono atlántico, Samora Machel, Josina Machel, revolucionarios ejemplares, así como va a exponer la tía Miriam de Guinea y Cabo Verde, pero vale mencionar también otros referentes de esa lucha por la independencia, eso hablando más del periodo entre los años 60 y 70, que es cuando a través de otros movimientos políticos en el mundo, Angola, por ejemplo, obtiene su independencia en 1975.
Pero para eso hubieron otras influencias, como mencionaba antes, Samora Machel, Josina Machel, Amílcar Cabral, Domingos Ramos, Chicuté, Luis Marra, Eduardo Modlani, los héroes del 4 de febrero, entre otros y otras, que son resultado de nuestra resistencia, de nuestras ganas de seguir narrando nuestra historia, de tener el dominio sobre nuestro presente y futuro. Gracias no solo a estos revolucionarios y revolucionarias ejemplares, pero también a los cerebros, al capital humano que supervivió a las prácticas opresivas, como también las combatieron por el medio del arte, de la tradición oral y muchas veces por medio de la lucha armada que cada territorio PALOP llevó a cabo en prol de su independencia. Nos equivocamos si creemos que las sogas y las corrientes de la opresión social se han derretido en la ebullición de la reconquista de nuestros territorios. Nuestras heroínas, héroes, son historia. O sea, es decir, siempre que nos referimos a ellos, hablamos de un pasado. Pero ¿cómo nos planteamos hoy en el presente? ¿Qué es lo que a través de esa historia transmitimos, mantenemos vivo a través de la tradición oral, a través de la cultura, a través de nuestra herencia no determinada por quienes interrumpieron nuestra historia? ¿Qué definimos hoy? ¿Qué representamos hoy? ¿Cuáles cosas mantenemos vivas? Y una cuestión, otra que me surgió después de esta fue: ¿por qué somos parte de una comunidad y no operamos como la comunidad que somos? No tenemos el impedimento que otras comunidades tienen de tener una diferencia extrema, una diferencia que crea paralelismos adentro de la comunidad. Hablamos portugués, entonces ¿por qué no operamos como esta comunidad que somos? ¿Será porque justamente determinadas historias no nos llegaron y por ahí no nos identificamos con otros miembros de nuestra comunidad? Quedará para nuestra reflexión. Pero, de cualquier manera, somos más quienes compartimos la lengua y la adaptamos a nuestras costumbres y valores que aquellos que nos impusieron nuestro código lingüístico. Es decir, así nuestra manera de comunicarnos viene cargada de ritmos, melodías, de todo lo cultural que por medio de comunidades, compartiendo hábitos, logramos preservar en medio a esa campaña de extrusión al material, al espiritual y oral. Esa manera de comunicarnos es lo que nos une, pero este portugués que nos une no es el mismo portugués que llegó a nuestros territorios hace muchos años. Por supuesto que no. Es el portugués que recriamos y fusionamos cada uno a nuestras propias culturas, a nuestros propios costumbres, y que generó esa variedad que tenemos hoy de la calidad y la variedad de cómo el portugués es hablado alrededor del mundo. Asimismo, por esa fusión, en Angola matamos o bicho. Por las mañanas, algunos damos buen día. Por las noches, boa noite. Todos vazamos a algún lugar. Siempre queremos mostrar una cena a alguna persona. Y tenemos que amarrar mucho para ser alguien. Todas estas expresiones son en portugués. Son marrar, viene de Mozambique. Matar o bicho significa desayunar. Mostrar una cena no tiene que ver con cenar, sino que mostrar algo. Olha essa cena. Você viu essa cena hoje? O sea, son todas expresiones del portugués, pero con esa variedad de la apropiación y la preservación de nuestra cultura. Del mismo modo,
tenemos que seguir replanteándonos entonces por qué hay esa división en esa comunidad con tanto potencial. Seguro que la tía Miriam desarrollará con bastante propiedad sobre esas cuestiones. Así siendo, les despido con un te logo, un obrigado, un kusakidila, un vutula matondo kundiona kaidian kulo, que significa en Kikongo, una lengua del grupo étnico Bakongo, que es agradecer a quien te ofreció, o sea, agradecer a los que vinieron antes, y también reconocer el valor histórico de cada elemento de nuestra sociedad y sin embargo hacer perdurar el valor presente. ¿Cómo vamos a impactar esa comunidad? ¿Cómo vamos a seguir como PALOP? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo nos vamos a fortificar? Esa es la cuestión, pero por ahora les dejo con Angola, mi tierra, mi país. Muchas gracias. Tengo con la selección de Flor, pero puedo pasar ahora. Como vos quieras. Sí. Era una ilusión, no los dejo con el texto, les dejo también con una colectánea de algunas músicas en el portugués de Angola. El primero es bonga, pero en su mayoría son todos músicos clásicos. Así que disfrutemos un poco y veamos lo que nos une. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. A vozinha está sozinha. Ay, ¿cómo lo quiero hablar? ¿Después de lo que vayamos a tomar? Sí. Una parrillada. A vos, dale. Como Santel. ¿Contigo el la falda? Esta chica creo que sí, una chica de hace contenido. Pasar los temas Si no, yo tengo YouTube bien. ya tengo enorme toda la... Pero de YouTube, pero si la vamos a hacer muy bien y vamos a hacer una lista. Voy a ver qué hago. Bajarlo si querés. Bueno, de acá y de allá abajo. Con la cámara. Es más antigua. David Zerta. A Vitória Cerca. A luta continua. Sí, conozco este ritmo.
Te dije 20 minutos queda, digo, bueno, dame una play cortita. 2 horas y 40. ¿Se te chispoteó? No son tan, ¿qué vas a hacer? Es para mostrar el ritmo. Sí, Total. no voy a pasar todo porque aparte les tengo que morir. Sí, están muy cansados, sí. Los entiendo, tú también. Ahora anda con los... ¿Querés seguir vos, tía? Bueno, esa es la pequeña selección. Tienen para buscar Bonga, David Zé, Euclides da Lomba, los hermanos Almeida. Angelo Bosch. ¿Perdón? Angelo Bosch. Angelo Bosch, entendí Bosch. Vos también. Yo también, pero Angelo Bosch. Y bueno, cualquier cosa pueden consultar después recomendaciones de las canciones. Y ahora Ahora sí, a la tía mía. Sí, a mí me La toca tía la mía. parte más aburrida. Quisiera decir algo sobre Bonga, un gran músico de Angola y muy amigo y hermano, diría yo, de Cabo Verde y de la comunidad caboverdiana. Bonga aprendió a hablar y a cantar en criol, en nuestra lengua. Uno de sus discos más conocidos, por lo menos para nosotros, la comunidad caboverdiana, fue su disco Angola 74, un discazo, se lo recomiendo. Tiene Angola 73, Angola 75, pero Angola 74 es producto de la reflexión y la creatividad a causa de las guerras por la independencia. Y en ese disco Bonga canta Sodad, que ustedes conocen muy bien por Cesárea, pero la versión de Bonga les digo que es insuperable. Búsquenla y escúchenla porque les parte el corazón, porque uno ahí advierte el grito del pueblo en lucha por la liberación, que es el toque que le otorga Bonga a esa canción. Y por supuesto siempre está de visita en Cabo Verde, y lo queremos mucho. De hecho vino a la Argentina en el 2014 y le dimos una especie de reconocimiento por su aporte a la cultura. Fue una ocasión muy linda. Bueno, vamos a las cosas serias. Yo voy a hablarles de la literatura caboverdiana, pero siempre haciendo referencia a los contextos históricos y políticos de las islas. Por supuesto, me toca muy de cerca porque mis padres son de origen caboverdiano, mis abuelos de parte de madre y de padre son todos de las islas de Cabo Verde, así que forma parte indisoluble de mi identidad. Así que perdonen si me extiendo un poco más en Cabo Verde que en otros países. Bueno, Cabo Verde es un archipiélago, como ustedes saben, constituido por 10 islas desparramadas en el Océano Atlántico, situadas a 500 kilómetros del punto extremo occidental de Senegal, que es el Cabo Verde, del cual las islas toman su nombre. Son las Islas del Cabo Verde, sería la denominación exacta. Tenemos como vecinos, y no limítrofes, como vecinos a Mauritania, Gambia y Guinea-Bissau, de la que voy a hablar varias veces en este texto, todas en la costa occidental de África. Las 10 islas, de las cuales 9 están habitadas y varios islotes deshabitados, se reparten en 2 grupos. Al norte, Barlavento, de acuerdo con la dirección del viento, y al sur, las islas de Sotavento. Nuestras islas, que son aquellas de las que vino o proviene la comunidad caboverdiana acá en América, particularmente
en la Argentina son las islas de Barlovento, ¿sí? Santo Antón y San Vicente particularmente. Contrariamente a lo que se sostiene habitualmente de que las islas estaban deshabitadas cuando llegaron los portugueses, que nadie las conocía, que ellos las descubrieron, ¿no? Como les gusta proclamarse, los descubridores, los grandes navegantes, a Cabo Verde ya habían llegado otras personas, otras culturas, otras civilizaciones. Por un lado, los marinos árabes que iban muy frecuentemente a las islas a buscar sal. Cabo Verde tiene mucha sal y una de las islas justamente tiene ese nombre, Ilha Sal, ¿sí? Y es uno de los productos que además se utilizan para exportar desde siempre. Y también, por supuesto, geógrafos y cartógrafos de diferentes culturas, particularmente en aquel momento árabes, que empiezan a registrar la existencia de estas islas en su cartografía, ¿no es cierto? Y también pueblos africanos costeros que iban y venían constantemente a nuestro archipiélago. Sin embargo, los marinos al servicio de la corona portuguesa las dieron por descubiertas en dos etapas. En 1460, el veneciano Cadamosto, que estaba al servicio de la corona portuguesa, recorrió Santiago, Mayo, Boavista y Sal, y en 1462 Diogo Alfonso lo hizo con las islas de Brava, San Nicolau, San Vicente, Fogos, Santa Lucía y Santo Antón. La colonización comenzó casi inmediatamente y Santiago y Fogos fueron las primeras en ser pobladas a partir de 1462. No sé si ustedes saben, pero los países europeos empezaban a ensayar la agricultura intensiva, ¿no es cierto? Empezaron en Chipre y luego quisieron establecer este sistema en las islas, pero no funcionó por la irregularidad de las lluvias, un clima árido que se fue extendiendo justamente por la influencia del Sahara, lo que convirtió al archipiélago en algo cada vez más seco, mucho más en la actualidad que incluso en aquel momento. Bueno, lo que tenía Cabo Verde era una posición geográfica privilegiada, ¿no? Como un cruce de rutas en el Océano Atlántico, como un camino para explorar la costa occidental, pero también el paso al continente asiático. Ese era el interés básicamente que constituía para los portugueses la ubicación de nuestras islas, ¿no? Y también, una vez que se inicia el tráfico esclavista atlántico, porque ya existía la esclavitud que se desplazaba, podríamos decir, de norte a sur y viceversa en el continente africano, en un determinado momento de la historia se desplaza el tráfico hacia el oeste, hacia el Océano Atlántico, y es de esta trata transatlántica de la que estoy hablando en este momento, ¿no? Y por supuesto entre los siglos XVI y XIX es como se desarrolla aquí en América. Y la Argentina no es ajena a este fenómeno. De hecho, los puertos de Buenos Aires y Montevideo fueron de lejos los más activos del Atlántico Sur en este tráfico, ¿no? No perdamos la perspectiva de que aquí también hubo tráfico esclavista y también muchas familias, los grandes apellidos que están en las calles que nos rodean, que se enriquecieron con el tráfico esclavista, ¿no? Eso también formaba parte de la vida cotidiana de nuestro país y de las élites particularmente. Bien, a fines del siglo XV las islas también producían cereales, frutas, legumbres, algodón, caña de azúcar y ganado. Esta incipiente prosperidad atrajo a los piratas que atacaban muy frecuentemente las islas, por eso van a encontrar en fotos de nuestras islas que están amuralladas algunas y la mayoría tienen cañones, ¿no? Apuntando al océano para justamente repeler esos ataques que eran muy, muy frecuentes. Entre ellos los franceses, holandeses e ingleses, que las atacaron innumerables veces durante los siglos posteriores a la colonización. Sin embargo, la aridez del territorio y la extrema irregularidad del clima se convirtieron en un obstáculo para el desarrollo de la agricultura y por lo tanto para la supervivencia de los habitantes. Una situación que se fue agravando con el tiempo. Y debo decir que los únicos que resistimos fuimos los habitantes de las islas, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX, Cabo Verde fue un importante entrepuesto en el tráfico de esclavizados para Estados Unidos, Caribe y Brasil. Con la abolición de la esclavitud en 1867, la abolición de la esclavitud en Cabo Verde, el interés comercial decayó, ¿sí? Y volvió a recuperar su importancia, pero mucho después, ¿no? Después de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, el fin del comercio esclavista y el agravamiento de las condiciones ambientales convierten a la migración en el principal recurso para la supervivencia de la población.
Y bueno, las sequías prolongadas, las epidemias, provocaron la desaparición de un 10% de los habitantes de las islas. A principios del siglo XX se produjo esa merma trágica y en esas migraciones provocadas por la hambruna estaban, por ejemplo, mis abuelos maternos, ¿no? Para fines del siglo XIX, estos emigrantes ya constituyen importantes comunidades en puertos de Estados Unidos, como New Bedford, Providence y Nueva Inglaterra. Y en Argentina, en puertos como Ensenada, Dock Sud, Bahía Blanca, Punta Alta, Mar del Plata. ¿Sí? Tengan en cuenta estos hechos históricos. Asimismo, a finales del siglo XIX y principios del XX, decenas de miles de caboverdianos se ven compelidos al trabajo forzado en las plantaciones de Santo Tomé y Príncipe. De ahí la famosa canción Camino para San Tomé, ese camino del que jamás regresamos. Sabíamos los que partían que no volverían, ¿no? Ese camino para San Tomé es el camino que marcó tristemente nuestra historia, ¿no? Porque esa migración fue una migración forzada a través de lo que llamaban los contratados. Y las condiciones de trabajo en las rosas, en las plantaciones de Santo Tomé, eran tremendamente duras, ¿sí? Similares al régimen esclavista, lo que provocaba la mortandad altísima de prácticamente todos y todas los que eran conducidos allí, y de ahí la necesidad constante de estar reponiendo gente. Entre 1900 y 1922 fueron esclavizadas alrededor de 30.000 personas y enviadas a Santo Tomé y Príncipe. Pero siempre ocurre algo que es la resistencia. Hoy esta tarde en otra clase hablábamos de esto, ¿no? Cómo los pueblos oprimidos luchan por su libertad. Yo siempre digo que uno de los gestos civilizatorios más grandes de cualquier pueblo es la lucha por la liberación. Y en ese sentido África ha sido siempre un ejemplo en ese aspecto. Y en América, Haití, la punta de lanza de ese gesto civilizatorio. Obviamente porque fue la primera república, ¿no? Independiente, producto de una rebelión de esclavizados, que llevaron hasta las últimas consecuencias el lema de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad, que los franceses aplicaban solamente a un sector de la población. A partir de 1950, con el surgimiento de los movimientos independentistas de los pueblos africanos, Cabo Verde se vincula a la lucha de la liberación con Guinea. Y acá encontramos a nuestra hermana, llamada Guinea Portuguesa y después Guinea-Bissau. En 1956, el intelectual, activista, guerrillero caboverdiano Amílcar Cabral fundó en el exilio, en Guinea-Conakry, el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Familiarmente para nosotros el PAIGC. Toda nuestra infancia escuchamos hablar del PAIGC. Cabral en realidad nació en Guinea, de ahí esos lazos que nos unen a la querida Bissau, de padres caboverdianos. Entonces, en un momento determinado, cuando Cabral debía iniciar la escolarización, regresan a Cabo Verde, donde estudia primaria, secundaria, y luego, de acuerdo con una política del Imperio portugués, aquellos cerebros brillantes eran becados y enviados a la metrópoli a formarse. Cabral estudió en Lisboa como ingeniero agrónomo y luego el gobierno portugués lo mandó como funcionario, como agrimensor a Guinea, y ese trabajo que realizó durante algunos años le permitió conocer profundamente el terreno, la población, los diferentes grupos étnicos que habitaban Guinea, y ahí empieza a desarrollar o a germinar la idea de cómo organizar estos grupos tan diferentes tras la idea de una unidad nacional, una identidad, una patria. Y bueno, Cabral lo consiguió, esas cosas que solamente podía hacer Amílcar Cabral. Bueno, la lucha por la independencia hizo eclosión en 1961 en Guinea-Bissau a causa de una huelga en el puerto de Pichiguiti, que fue brutalmente reprimida. El ejército portugués masacró a decenas de obreros portuarios y en ese momento Cabral decide que es hora de pasar a la clandestinidad y de iniciar la lucha armada, que hasta ese momento había evitado. Había agotado todos los medios diplomáticos, dialoguistas, había viajado por diferentes lugares para conseguir el apoyo de otros países para convencer a Portugal de la necesidad de la liberación, pero fue inútil y empieza la lucha armada, que es, bueno, dura prácticamente una década o un poco más, porque como saben, las independencias de otros países recién se verifican en la década del 70. Bien, sin embargo, el proceso, Amílcar Cabral es asesinado, sí, esto es un detalle importante, en 1973, y daría la impresión de que eso hubiera detenido el proceso, pero obviamente no fue así.
Cabo Verde, Angola, Mozambique siguieron su camino hacia la liberación, y hubo un hecho histórico muy interesante que de alguna manera aceleró esos procesos, que tiene que ver con la caída de la dictadura de Oliveira Salazar en Portugal en el año 74. Seguramente ustedes saben de qué hablo, la revolución de los claveles, ¿sí? La revolución de los capitanes que se levantaron contra la dictadura que los oprimía a ellos en su propio país y que además los mandaba a luchar en el continente africano contra otros pueblos. Y se dieron cuenta que esa lucha no era de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Sometidos en su país y luchando para someter a otros. Y estos capitanes llevaron adelante una revolución sin sangre, por eso la revolución de los claveles. Y por tanto, como les digo, la caída de la dictadura aceleró los procesos de las independencias que se fueron dando entre el año 74, 75, 76, etc. El partido, nuestro partido, el PAIGC, fue reconocido como el único y legítimo representante de los dos pueblos, de Guinea y Cabo Verde, porque la idea inicial de los dirigentes del partido era crear una sola república, Guinea en el continente y las islas en el medio del Océano Atlántico. Bueno, una asamblea constituyente proclamó la independencia de Cabo Verde el 5 de julio del 75. Guinea la había declarado un poco antes. Esta unidad con Guinea luego fue abandonada. En el año 1980 hubo un golpe de Estado, se destituyó al presidente de aquel momento, Luis Cabral, hermano de Amílcar, que se exilió en Brasil, murió ahí hace unos años, y obviamente esa unidad política, por intereses encontrados, se vio, digamos, bueno, se abandonó la idea de esa unidad, entonces ya dejamos de compartir bandera, que hasta ese momento compartíamos, el himno, etcétera, etcétera. Si están aburridos me avisan, ¿eh? No se me duerman, o por lo menos si se duermen no ronquen. Bien. ¿El golpe de Estado fue en Cabo Verde? No, en Guinea-Bissau fue. Pero Cabo Verde seguía el destino, estaba unido su destino al de Guinea, ¿no es cierto? Bueno, en Cabo Verde se realizan en 1991 las elecciones abiertas, multipartidistas. Hasta ese momento el gobierno estaba regido por el PAICB, que pasó a convertirse en el Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde, un partido de orientación socialista que en el 91 se abre al multipartidismo, al neoliberalismo, hay que decirlo, y vuelve a cambiar sus signos, sus símbolos nacionales, el himno, la bandera actual de Cabo Verde es muy parecida a la Unión Europea, lamentablemente, y la anterior, la primera, tiene los colores de África, rojo, verde y amarillo, ¿no? Esa obviamente es la bandera que amamos. Voy a la literatura, así vamos ahorrando camino. Yo voy a hablar de la literatura escrita. ¿Por qué? Hay una literatura oral, sin ninguna duda, es muy vasta, es muy variada, pero es otro trabajo, es otro enfoque y es otro criterio que estoy llevando a cabo, pero estoy trabajando en eso hace tiempo. No es fácil, pero bueno, estoy recopilando textos. Entonces, por eso voy a hablar solamente de la literatura escrita, que tiene una gran tradición. Y lo que da nacimiento o lo que propicia el surgimiento de una literatura escrita en Cabo Verde son tres factores fundamentales. El establecimiento de la imprenta en 1842, ¿sí? La aparición de un boletín oficial del Estado y también, por supuesto, el hecho de que se creó en San Nicolás, un liceo, una escuela secundaria, ¿no? Pero que estaba, digamos, organizada por los sacerdotes. La escuela secundaria en 1856 fue un factor determinante de muchas cuestiones en Cabo Verde. Primero porque propició una tradición escrita y literaria muy importante y además porque Portugal, a través de esta formación temprana de los caboverdianos, lo que estaba haciendo en definitiva era formar cuadros intermedios para después ir a gobernar en las otras colonias, ¿no? De alguna manera los colocó a los caboverdianos como la cara de la colonización en las otras colonias, lo que nos trajo muchos problemas realmente. Entonces, estos tres factores que les digo son los siguientes. Dentro del contexto de las limitaciones insulares, la imprenta o prelo contribuyó decisivamente para el incentivo de la creación literaria. La fundación del Liceo Seminario de San Nicolau ayuda a explicar el nivel de la escolarización caboverdiana. La publicación del Boletín Oficial, primer órgano de comunicación social, difundía la legislación, el noticiario oficial y religioso, pero también, y esto es lo que llama la atención, incluía textos literarios. Imagínense que en el Boletín Oficial argentino aparezcan letras de canciones o de poesía. Bueno, en Cabo Verde sucedía esto, ¿no?
Y claramente su surgimiento estuvo condicionado por el contexto sociohistórico y político del país y en términos estéticos, digamos, presenta las marcas del neoclasicismo y del romanticismo portugués debido a la formación recibida justamente en el liceo, ¿no? Los primeros escritos fueron en prosa y después se desarrolló la poesía. Bueno, a partir de estos poetas y prosistas autóctonos que mantuvieron una tradición y una práctica literarias, se crearon las condiciones para el surgimiento de una literatura nacional. Hay un estudioso portugués que se aquerenció en Cabo Verde, se hizo caboverdiano, Manuel Ferreira, que tiene textos escritos muy interesantes sobre las literaturas africanas en portugués, muy interesantes, y él mismo realizó una periodización de la literatura caboverdiana que yo la adopté porque es muy simple, ¿no? Y establece 3 periodos, dándole una gran preponderancia a la aparición de la revista y el movimiento literario alrededor de ella, Claridade, en el año 36. Resulta de esta manera lo siguiente: un periodo preclaridoso que incluye toda la literatura anterior a 1936, el periodo claridoso específicamente que surge en 1936 y un periodo postclaridoso que engloba todo lo que viene después de Claridad, que es muchísimo. El primer periodo va desde los orígenes hasta los años 30 aproximadamente y está caracterizado, como les digo, por esos aspectos estéticos y formales de la literatura portuguesa, esa influencia, ¿no? Básicamente el neoclasicismo y el romanticismo. Los preclaridosos estaban imbuidos de una ideología nativista por causa de condicionamientos internos y externos. Entre los condicionamientos internos podemos nombrar la falta de interés y abandono por parte de Portugal, la violencia, el rechazo del régimen de adyacencia, que es la manera en que Portugal anexó políticamente estos territorios ultramarinos, que fueron tomando diferentes nombres a lo largo de la historia. En un momento determinado pasamos a ser provincias ultramarinas, etcétera, etcétera. Y la intención de la venta de algunas colonias, algunas islas, para pagar una deuda externa crónica del imperio portugués. Bueno, estas condiciones empiezan a generar malestar. Y entre los factores externos, el contacto con otras realidades a través de caboverdianos y de europeos radicados ahí. Entonces surge el nativismo entre los preclaridosos como consecuencia de la agresividad de que eran objeto los africanos en cuanto colonizados. La toma de posición hizo que los caboverdianos se concientizaran de sus derechos y reivindicaran un estatuto de igualdad en relación con los hijos de la metrópoli, ¿no? En este periodo tan temprano que se valoriza la lengua criolla o el criol y su elevación al estatuto de lengua literaria. En este sentido, los poetas Eugenio Tavares y Pedro Cardoso constituyen un caso aparte de los demás escritores porque escribieron sus textos, ¿sí? Estamos hablando antes del 36, en criol. Y Eugenio Tavares además es un conocido compositor de mornas, uno de los más prolíficos. Por eso también es importante su presencia. Bueno, escribiendo en esta lengua, los escritores empiezan a apartarse de ese canon impuesto y a individualizarse como caboverdianos. Un ejemplo de escritores de esta época son Antonia Pusic, Eugenio Tavares, Januario Leite, José López, Guilherme Dantes, Pedro Cardosa, etc. Se inicia el segundo periodo con la aparición de Claridad, una revista increíble, de una calidad excelente. Yo tuve oportunidad de conseguir el facsímil de todos los números de Claridad. De hecho, le decía hoy a la profe Silvia que me gustaría en otro momento, claro, hacer una exposición con las revistas literarias porque tuve la oportunidad de reunir casi todas las que existen ejemplares de casi todas las que existen en Cabo Verde. Claridad surgió en un contexto en que Cabo Verde atravesaba una situación trágica, hambrunas, sequías cíclicas, epidemias. Esto sigue así todavía, ¿eh? A partir de la independencia cambiaron las condiciones políticas, pero la lluvia sigue sin llegar, ¿eh? Pasan 7, 8 años y no vemos el agua. Yo conozco un caboverdiano, Aquiles, que vino a la Argentina cuando tenía 7 u 8 años. Él me dijo que la primera vez que vio la lluvia fue llegando al puerto de Buenos Aires. Pasando por Montevideo empezó a lloviznar y al llegar a Buenos Aires llovía torrencialmente. Dice, es la primera vez, Miriam, que yo vi la lluvia en mi vida y esa sensación es maravillosa. Imagínense, ¿no? Un niño que no conocía la lluvia. Bueno, nada. En esa época hubo un cierre de la migración para Estados Unidos y se reabre la migración forzada a Santo Tomé.
Al mismo tiempo, bueno, empieza a decaer el puerto de Mindelo, las condiciones se ponen muy difíciles en Cabo Verde y este grupo literario se hace cargo de esa situación y empiezan a escribir desde un punto de vista, como decimos nosotros, fincar os pés na terra, poner los pies en la tierra propia y empezar a observar la realidad y a nombrarla, ¿no es cierto? Bueno, tenían por objetivo estos escritores la lucha por la afirmación de una identidad cultural propia, tratando de definir la caboverdianidad, ¿no? ¿Qué será eso? Y había que separarse definitivamente del canon portugués, sobre todo en términos temáticos, ¿no? Y esos temas o tópicos que son recurrentes aparecen muchísimo en la literatura, pero también en la música, son prácticamente los mismos temas. El hambre, la sequía, la lluvia, la insularidad, la partida, el regreso, la tierra, el sentimiento patrio, el mar, la morna, la evasión, la migración y ese sentimiento ambivalente que es el querer partir y tener que quedarse y el querer quedarse y tener que partir. La importancia de Claridad radica, entre otras cosas, en haber identificado y nombrado los problemas de Cabo Verde y de su pueblo, ¿sí? Con el fin de resaltar aquello que es propio y caracteriza a los habitantes de las islas. Los escritores más brillantes de esta generación son Baltasar López da Silva, que escribió Chiquinho, una novela emblemática, una de las más vendidas en Brasil en la década del 80. Por suerte ya está traducida al español y la pueden encontrar. Chiquinho, de Baltasar López. Manuel López, Los flagelados Juventud Leste, novela. Jorge Barbosa, Archipiélago, Ambiente, excelente. Son destacadísimos, son, ¿qué les puedo decir? Un premio Nobel para estos muchachos. Claridad abrió el camino para el después de la literatura caboverdiana, es decir, que sirvió de base para otras perspectivas literarias, como por ejemplo las publicaciones periódicas artístico-literarias, tan importante en la cultura de las islas: Suplemento, Certeza, Celó, Punto de Vírgula, Raíces, Fragmentos, etcétera, etcétera. Y el tercer periodo, posclaridoso, surge en los 50 y está ligado a la publicación del suplemento cultural Boletín de Propaganda e Información de 1958. Entonces voy brevemente a las revistas. Bueno, la primera, Claridad, que ya la nombré. La siguiente es de 1944, Certeza, que en términos estéticos adhiere al neorrealismo, ¿no? Céntrense en la época. Y en términos políticos son las que introducen el ideario socialista en las islas. En 1958 el suplemento cultural se destaca por el refuerzo de la conciencia africana. Esto es interesante porque hay una ambivalencia constante en nuestra cultura y nuestra identidad. ¿Qué somos? ¿Africanos? ¿Somos descendientes de portugueses? ¿Somos las dos cosas? ¿Somos africanos con cierto particularismo? ¿Somos portugueses del trópico? Bueno, esas cosas se están discutiendo, siempre están en discusión. Cada vez menos, pero están en discusión, ¿no es cierto? Imagínense la diáspora, ¿no? Bueno, el suplemento cultural refuerza este componente de la conciencia africana y es semejante al movimiento de la negritud de Messecer, que surgió unas décadas antes en Francia. Recuerden que son estudiantes de las excolonias francesas que en Francia fundan este movimiento de la negritud que rescata esa cultura tradicional africana y la resalta, ¿no? Como un valor. El valor es nuestra cultura. Y voy a cerrar porque parece que... Uy, las 8:15. Bueno, en 1962 aparece Celó, la página de los novísimos se llamaba, Raíces en la década del 70. En 1983, Punto de Vírgula, una revista, les digo que es increíble, un diseño, es un lujo, véanla. Y entre Raíces y Punto y Vírgula surge una publicación muy interesante que son hojas sueltas que se repartían en un sobre verde, y esa era la forma de difusión y es la única que me está faltando porque no la encuentro por ningún lado en Cabo Verde, ¿no? Bueno, a partir de 1980 empieza un periodo llamado de universalismo. Vienen los 50 años del aniversario de Claridad, que bueno, eso es una fiesta, y luego aparece Artiletra, Fragmentos, etc. La literatura caboverdiana de los últimos tiempos, después de la independencia nacional y hasta la actualidad, sufrió una transformación sustancial. Es el cuarto periodo y podemos considerarla como el periodo universal o universalista. Y voy terminando en el gran mérito de la generación contemporánea reside en su heterogeneidad y particularidad. Podemos afirmar que los escritores de esta generación se destacan por la diversidad de estilos y de abordaje temático, por lo cual se vuelve casi imposible establecer su pertenencia a alguna escuela o afiliarlos a algún movimiento dogmático. Hay mucho más, pero voy a terminar por acá.
y seguimos el año que viene. Gracias. Gracias. Vamos a la música. Vamos a la música. Bueno, voy a tratar de no extenderme mucho. Yo lo que hice fue hacer una curaduría musical de las Islas de Cabo Verde. Bueno, yo soy sobrina de Miriam. Eso se iba a preguntar. Exacto. Soy Florencia, también soy descendiente de la migración caboverdiana. Mis abuelos, padres de Miriam, como ella bien explicó, y mis bisabuelos son de allá. Y también mi interés de poder hacer esto y conectarlo con lo que antecedía a Miriam, que es todo este recorrido histórico, era cómo muchas de estas cosas que ella mencionaba, de la resistencia de los pueblos, cómo después, cómo impacta la colonialidad y la opresión en los pueblos, y cómo después pasa de de esa mente colonizada, ¿no?, a un resurgimiento de la africanidad, ¿no?, y de la revalorización, y todos esos procesos, como en todos lados, se ve reflejado entre muchas otras expresiones culturales en la música, ¿sí? Y vamos a poder ver en este recorrido rapidito que les voy a hacer que, como en toda cultura o culturas africanas, no podemos separar lo que es la música de la danza, de las expresiones culturales, de las expresiones religiosas y espirituales, sino que son partes de una misma matriz. Y también el hecho de que pueda explicar un poco esto a través de la curaduría musical es porque desde que soy chiquita y desde que literalmente nací, que mis abuelos me han llevado a la sociedad caboverdiana, y una forma de poder reivindicar y entender mis orígenes y entenderme hoy afroargentina y descendiente de caboverdianes, ¿no?, que yo tengo yo le digo como una ventaja, un privilegio de saber de dónde vengo en mi continente madre. Entonces es también parte de un poco la pasión y el amor que me transmitieron no solo mis abuelos, sino también Miriam, que le agradezco también por estar acá y que para mí también es un honor poder compartir una mesa con ella, y al igual que Carl, obviamente. Entonces, para no extenderme mucho, les voy a explicar en 2 bloquecitos cómo son las músicas caboverdianas, que están las tradicionales, ¿sí?, y en qué consisten, y después las músicas que son las más contemporáneas, que de todos modos son bastante tradicionales, ¿no? Y eso es un punto que a mí me gustaría como hacer foco. Entonces tenemos uno de los primeros. Voy a ir y venir entre la información que ustedes van a ver. Esto pueden tomar nota y después googlear, buscar. Hice una playlist en Spotify por si después quieren seguirla y poder escuchar. También para que puedan escuchar el idioma y cómo a través de las distintas islas el criol es diferente. También eso es importante. Entonces, empiezo por el batuku o el batuque, que lo escribo así, porque también esa diferencia de la forma ¿cómo se dice?, de expresarlo, tiene que ver con las distintas islas, ¿no? En Santiago se escribe, como lo ven arriba, batuku, y por ejemplo, ¿no?, y en San Vicente, que yo voy a explicar algunas cosas entre esta dualidad, solamente porque también me ayuda como a entender la parte más tradicional con una isla, que es San Vicente, que tal vez no es tan tradicional, digamos, es un poco más contemporánea, cosmopolita, ¿no? Entonces, bueno, esta diferencia. El batuque surge, como ahí pueden ver, en el tiempo de la esclavitud. Es un ritmo que es tocado por mujeres, ¿sí? Y básicamente eran mujeres que eran lavanderas, pero también un poco se decía que, bueno, los hombres tenían una carga de trabajo un poco más dura, entonces las mujeres tenían como otras tareas. Y una de las formas de también rebelarse y de poder hablar y expresar lo que pasaba en la esclavitud y en el tiempo de las colonias era a través de esta expresión del batuco. El batuque es entonces un grupo de mujeres que tocan con un elemento que era en ese momento los mismos paños que lavaban telas, que se llama chaveta, ¿sí? Y tocan sobre esos paños y van relatando cosas de la cotidianidad, ¿no? Van haciendo lo van relatando, no es que es una canción que está escrita, ¿no?, sino que es un relato de lo que va pasando en el momento, y el relato va pasando de una a otra.
en un momento, y les voy a ir pasando un poco la música también al mismo tiempo, lo que va sucediendo es que mientras van cantando y relatando, este tono va como levantando, ¿no? Y van pasando van contando lo que les pasa. Vamos a ver si esto se escucha. No sé por qué no. Está sonando acá, ¿no? Sí, ahí está sonando, pero fíjate en el mix de volumen, sí, el Spotify está arriba. O búscalo en YouTube. Sí, bueno, si no les puedo mostrar si esto va a fallar. Acá, por ejemplo, para que ustedes vean también qué es lo que es. Bueno, gente. Puede fallar. Sí, pero, a ver. No, pasa que no está sonando. No, porque no terminó de cargar, ¿ves? Que acá no... Ah, ¿y si lo ponemos acá? Sí, y conecta el Sí. audio. A ver, ¿qué pasa? Pequeños problemas técnicos que serán Sí, superados. más que nada porque es, a ver, si yo se los explico es muy lindo, ¿no? Pero también es importante que puedan verlo. Creo que ahí va algo. ¿No? ¿Estás sin la tapa ya? Sí. Ahí va. Eso es el golpe, ¿no? Que están haciendo con que chaveta, ¿no? Se le dice también. Y voy a ir adelantando un poco porque la idea es que... Hay una que manda, ¿no? Como que va dirigiendo y el resto va acompañando y hace el coro. Y ahí es como el momento que va. Y eso se acompaña con una danza. Es una que va en el medio y hace un baile muy tradicional que se mueven las caderas y tienen un paño, digamos, atado en las caderas. Y la idea es mover, digamos, la parte de abajo y se pone una botella generalmente como para, bueno, poder exacerbar o enfocar ese movimiento en las caderas. Ese es el batuco. Después del batuco van como esos mismos toques, ¿no? Como que va teniendo que ver cómo va pasando la historia y cómo se va, no evolucionando, pero cómo va modificándose ese toque y va pasando o convirtiéndose en otros ritmos, como por ejemplo el tabanca y el colá San John, ¿sí? Estos también son ritmos, seguimos como en la parte de los ritmos bien tradicionales. El tabanca, por ejemplo, surge o viene también del batucu, solo que en ese momento tenían como un balde, ¿sí? Una especie de balde en el que ponían muchas veces amarrando estos tejidos o estas telas que utilizaban y se tocaba de esta forma, hasta que después va virando en un tambor, digamos, que se cuelga de costado y se va tocando, ¿no? Pero el tabanca tiene, como ustedes pueden ir viendo ahí, tiene una connotación más espiritual y religiosa. Entonces es una expresión de calle, ¿sí? Las batucaderas están, digamos, emplazadas en un lugar y van tocando. La diferencia con el tabanca es que se va tocando mientras se camina y es una procesión. Tiene un tinte espiritual y religioso. Entonces, generalmente se parte de una iglesia, ¿sí? Y se va recorriendo el barrio y las personas que están y que participan son como actores de la sociedad, ¿no? Muestran los distintos aspectos de los pueblos que van visitando y hay ciertas figuras como el rey y la reina del tabanca, que eso lo van a escuchar mucho en las... como se dice, en las canciones, por ejemplo, el padre, los cautivos, el médico, la figura del ladrón, de los pescadores, ¿no? Y este ritmo surge específicamente en la isla de Santiago y Mayo. Después el colá San John es muy similar, solamente que no tiene esta connotación espiritual,
sino que tiene que ver, por ejemplo, con, es una danza más bien rural, digamos, que se toca en el campesinado, y tiene unos movimientos de una danza, que lástima no le puedo mostrar el video, pero después pueden buscarlo, una danza que tiene que ver con, como con la fertilidad, y eso tiene que ver con la época. Como nombraba Miriam, era muy difícil de que llueva y de que pueda haber una época, digamos, constante y periódica de colecta, de cosecha. Entonces, cuando eso era posible, se hacían estas danzas, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la época de cosechas, con las pescas y demás. Y esto es un poco, vamos a ver el tabanca, si es que se va a escuchar. Se va a escuchar. Esto es tabanca. Siempre hay una persona con el silbato. Esto es un poquito menos tradicional porque está grabado, ¿no? Pero... Y el colasanchón es similar, solo que tiene un toque que es tac, 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 y la gente va bailando y se va chocando y van separándose. O sea, esto puede ser tabanca, que lo es, pero si le ponemos esta batida de los tambores es colasanchón, ¿sí? Bueno, y esto es más contemporáneo, entonces tiene vientos. Entonces esto tiene que ver también cómo toman las tradiciones y la van fusionando y la van trayendo a la actualidad también, ¿no? Después hay otro ritmo que es el funaná, uno de mis preferidos. Es también un ritmo tradicional de la isla de Santiago también, y tiene la particularidad de que básicamente, bueno, este grupo que ustedes ven ahí se llaman ferro y gaita, fejo, gaita. Justamente están estos dos instrumentos, y también es como también una música que surge en las áreas rurales, pero después, ¿no? se va expandiendo. Pero es originario de la isla de Santiago, ¿sí? Después se escuchan todas las islas, pero se sabe este origen. Incluso el criol con el que cantan es muy diferente al que, por ejemplo, ustedes escuchan de Cesárea Évora, que es de San Vicente, por ejemplo, ¿no? Es otra lengua. Y tiene la gaita, que sería como esto, ¿no? Como un bandoneón sería acá. Sí, una especie de bandoneón, sí, zanfona, un acordeón, exactamente, un acordeón. Y el otro instrumento literalmente es un fierrito, ferriño, que lo van raspando con un cuchillo literalmente, o con otra varilla. Exacto, con una varilla. Y suena de esta forma. También va acompañado de una danza, no como separado. Bueno, queremos bailar ahora. Ellos son muy conocidos, son como los mejores del funaná. Después hay muchos otros. Y ahí se escuchan, ellos escuchan. Exacto. Después también es como lo que cantan también puede ser, esto también es importante. ¿Qué es lo que cantan? Cantan como la cotidianidad también, en otros tonos que pueden sonar muy alegres, pero a veces lo que se cuenta es bastante terrible. Y puede haber... Esto está en vivo. El cierro se escucha distinto. Dilo. Sí. Y es más lento, y se nota que lo que... Capaz no entendemos o no sabemos qué es lo que va a sonar, pero es más melancólico. Exacto. Pero es el mismo grupo, ¿no? Entonces... Ahora sí, amigo. Bueno, con el funaná llegamos como... Es difícil igualmente hacer como en cajitas, ¿no? Acá es tradicional y acá ya deja de serlo, pero son como las expresiones tal vez más que surgen en la isla de Santiago, ¿no?
Y esto, que son un poco más tradicionales. La morna también es tradicional, solo que es de la isla de San Vicente, que surge, ¿no? Después, como sabemos, pero es un elemento como esto, denominada en el 2019, como ustedes leen ahí, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿sí? La morna es como, si bien existen todos estos ritmos, es como un poco la música caboverdiana por excelencia, ¿no? Por esto que también Miriam nombraba, ¿qué es lo que se canta en la morna? La morna es un ritmo que es melancólico, que es lento. Como Soledad misma. ¿Cómo? Como Soledad misma. Exactamente, cantan, muchas de las letras van a escuchar esa expresión de Soledad que no se puede mucho explicar con palabras, sino que es un sentimiento muy profundo. Sobre esto, ¿no? Sobre el ver partir a la familia, sobre la historia de la hambruna, que todo esto que contaba Miriam expresado en las canciones. Y mucha nostalgia. Yo recuerdo a mi abuelo sentarse en el sillón de la casa, escuchar morna solamente, y en un estado de mucha, ¿no? Como de mucha nostalgia. Entonces, como yo digo, con todo el respeto que se merece, para los viejos caboverdianos, la morna, ellos estando acá en Argentina, era como yo entiendo que sería como una conexión, ¿no? Con su tierra, pero también como un recapitular todo por qué ellos estaban acá, ¿no? Entonces, es una música que para mí es muy hermosa, y voy a poner una de Cesárea Évora, ¿no? Pero hay una data, después al final les voy a mostrar. Denme un segundito. Sí, ya subo. Esta se llama Mar Azul. A ver. Ahí va. De mis preferidas también. De Taquitín, Bodhisamba Españoleta, Bodhisamba Salvañamay, Nada más que temas. de Taquitín, Bodhisamba Españoleta. Bueno, le cantan al mar, ¿no? Si hubiéramos aprendido a bailar morna, ¿no? Tía, yo no sé, yo bailaba con las coveras. ¿Vos sos sola? No, no, claro. Bueno, vamos con otra. Esta es Isolada. Esta es de las mornas que más me gustan. Esta es hermosa. Esta es otra de Cesárea, ¿no? Pero era la cantobana primero. Claro. Ahora después al final pongo como todos los... No el tema, sino fotos. Ah, ok, de ella. Bueno, me encantaría que lo podamos escuchar más, pero bueno, el tiempo nos va corriendo. Igual les voy a pasar la playlist para que la sigan, que es algo que me encanta hacer, ¿no? Después está el ritmo de la coladera, ¿no? La coladera es el ritmo que es más alegre al oído, ¿no? Y más movido, ¿no? Se dice también que del ritmo cadencioso y más lento de la morna se va acelerando y conlleva a la coladera, ¿no? Como todo va estando como más concatenado. Y también la coladera empieza como a relatar otras cosas, ¿no? Es un poco más moderno, si se quiere, pero también hay muchas coladeras que siguen hablando de esto que veníamos, que mencionaba Miriam, ¿no? De la historia, del adiós. Y tienen como, hay una que vamos a escuchar ahora, una de las canciones icónicas de Cabo Verde, que es Johnsinho Cabral, que es una coladera súper movida. De hecho, quien ha ido a la sociedad caboverdiana y recuerda el momento de mayor explote es porque es Johnsinho Cabral, pero lo que cuenta es muy, digamos, muy fuerte, ¿no? Habla como
también es fuerte y a la vez es como, por ejemplo, yo de este lado del continente, para mí es como una letra muy de empoderamiento también, ¿no? Porque habla para mí es una canción totalmente anticolonial, ¿no? Como cómo se defiende el territorio, para que nadie de estos colonos pisen mi tierra, yo voy a hacer tal o cual cosa. Entonces es una canción que es sumamente alegre y es rítmicamente increíble, pero lo que cuenta, ¿no? es también bastante duro. Y hay un abanico enorme también de artistas que cantan y que hacen coladera, que al final los voy a pasar, pero bueno, después ustedes podrán buscar. Y espero que... A ver. Solo subir. Solo subir. Estoy tocando bajo porque si no da el público. ¿Narina de coladera o Funaná? Es rara. Sí. Sí, en Santiago lo toman como Narina. Funaná. Sí. No, él dice o narina. Sí. Bueno, qué lástima que está tan bajo. Bueno, esto es un tema corto, ¿no? Dura 5 minutos 45, porque hay otros que duran como 8, 10, 17. Esto es una coladera. A mí le voy a adelantar un poco, si me lo permiten, porque hay... Este es como el estribillo, el que todos conocemos, el que todo el mundo canta. Y hay también como un rescate del tambor, ¿no? Y porque como vieron, la coladera también tiene instrumentos muy melódicos, entra el piano, el violín. Es una música más agradable también, entre muchas comillas digo esto, ¿no? Como para el oído portugués o el oído europeo. Entonces, en un momento hay también como en el proceso de independencia, hay como una revalorización de la africanidad, ¿no? En este limbo de qué somos, si somos portugueses, si somos africanos, si somos caboverdianos, hay un rescate de la africanidad. Algo que me olvidé de mencionar es que en el funaná y los otros ritmos no casualmente fueron prohibidos también en la época de la colonia, y en un momento vuelven a surgir y la juventud del momento agarra nuevamente esos ritmos tradicionales y se empodera en su negritud, en su africanidad. Esta canción también es un poco eso. Y después también surge el zouk, ¿no? Que empieza a ver como más moderno, ¿no? Empieza a ver como otras funciones, ¿no? Y surge el zouk, que es un ritmo más cadencioso, un poco más sensual, si se quiere. Sí. Y este tema lo voy a poner porque me encanta y porque mi tía me lo dedicó cuando era muy chica. Porque esta cosa de que nos guste la música no es como, ay, nací, qué lindo, me gusta la música, sino que mi tía me regalaba discos con una selección que hacía ella cuando no había Spotify, no había YouTube, no había nada. Mi tía me regaló... Miriam. Pero había Miriam y me regaló un CD con unas 10 canciones muy bien seleccionadas, y una es esta, para que entiendan cómo es la cadencia de ese ritmo. Y mientras la música va, con eso ya cierro. Como ven, los artistas, y pueden tomar nota. Bueno, me olvidé de hablar de Luis Moraes, que es un ícono también. Pero ustedes después lo pueden buscar y en otra oportunidad ampliar un poco más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención, la paciencia. Bueno, cerramos. Sí, Cerramos, podemos. ¿Si no hay más remedio? Si no hay más remedio, pero como dijo Miriam, el año que viene
Tem mais. continúa. El departamento de portugués cumple 70 años. Vamos a estar también realizando actividades abiertas a toda la comunidad, así que los esperamos a todas, a todos, para que vuelvan. Obviamente vamos a invitarlos nuevamente y cerramos A longa jornada. la jornada São as 2 da tarde. con el sorteo que va a ser Luis de libro de la Asociación Argentina de El 40, Luis. Después nos van a tener que compartir toda la música en las redes del Departamento de Portugués. Están después etiquetadas. Perfecto. La voy a subir entonces. Sí, claro. Pero si no se llama Lenguas Vivas. Y En la Spotify. buscan Lenguas Vivas y le va a salir. Exactamente. Yo creo que sí. Ustedes también nos pueden buscar, pueden arrobar, pueden apretar me gusta, etcétera. Y bueno, también es una vía para compartir Seguro. información y materiales. Sí, señora. Por supuesto. Fazer tirar um número. ¿Cuántos vencedores hay? Muitos. ¿Muchos? Vamos. Sí. Va con uno, amigo. Para el primero. O primera Ya pusimos, sí. vencedora. Para nombrar. No, ese es el de que queda para que ustedes sepan. Para decir. Vamos, vamos. El primero, primera vencedora. Esperen que 16. No está. ¿Se está? No, esto se sabe. No, está preparado. 16. Eu não brinco com ele. Eu não brinco com ele. Que no se note. Não, pô, já tem um livro já em casa. Esse livro é de uma amiga brasileira, Silvia Coneglian. Ela me deu 2 livros assim. Obrigado, Silvia. Esse aqui é para alguém de vocês. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. E o número será... El segundo, me olvidé que no hablaba todo para hacer. El segundo, segunda ganadora. 37. 30. A la 1. A la 2. A la 3. 37. Natalia no está. Qual é o nome disso? É da Natália. Ay. Tem vencedora. Mira, justo antes de nuestro el número antes de Será feito pela Ahí ven, ahí ven. Laura 4, pela Adriana Almeida, Felicita e eu. Fonética com música. Y vamos para otra ganadora. Oh, ganador. 40. Perdón, salieron muchos, salieron injustos porque yo elegí uno de los muchos. 22. Bingo. Y nuestro número nunca sale. Ay, no te pongo más ahí, Reza aquí encima. Reza. Cambien. Reza. Moderna, espanhol. Así está bien. Enlace. Que saia o meu número, por favor. Nada contra vocês, mas tudo a meu favor. Tcharararã. 30! Ou seja, nós 30 estamos. Samantha! Olha, daqui a pouco eu vou colocar o... Dimensiones, fundaciones en la enseñanza de lenguas. Ué! Wow. Isso é mesmo, tá cosa. Bueno, 20! Nossos números. Enlace. Ahí como Oh. ¡Enlazo! Sí, loco, sí. ¡Vamos! Bendiciones. Sigan la reza, sigan los deseos, que usted puede ganar aún. 31. Va a llegar, vámonos. Aquí yo con la carta, ya te usé el tema, ya me eché la pelota. Saca el 40. Sí. 40. Português, língua estrangeira. Vou rebolear para não pensarem que está comprado. Vamos sacudir a bolsinha.
E o próximo número, 28, só 10 distante do meu. Parabéns! Vamos, tem mais prêmios, ainda muitos prêmios! Não, nesse não pode. Esse não foi. Qual será? Não pode, porque senão... Esse mais positivo, né? 29! Era 30 igual. 29! Também saiu 10? 29 a 1, a las 2, A las 3. a las 3, juntos! Ay, Vamos, aí você ainda tem chance de ganhar, vamos! Ah! 33! 33! Felicidade! Ah, ok. Ah, obrigado. Muito amigo da autora. Você é o cara. Ele me ajudou com a edição, portanto ele tem. Amigo. Muito bem, muito bem. Ah, puxa. Vamos com outro então. 32! Tão perto, mas nunca chega. Eu ia matar a outra. 32! Eu juro. Até tô com vontade de fazer batota já. Perspectivas críticas no ensino de línguas. Novos sentidos para a escola. Quem vai ganhar? Quem vai levar? 18! Isidoro Blitzen, semiótica e totalitarismo. Quem será que vai ganhar esse livro de Esse eu ganhei no semiótica? Brasil da Cipler. E tô doando também. Diretamente do Brasil pra vocês. Vamos lá, espero que seja ele. A voz, se você tá aí. 40! al fin, sí, lo quería, te juro que lo dije. Excelente. No, yo sé que sí, gracias. Ya está, nos podemos ir ya. Otro de Luis, 23. También ¡Vamos! del libro, ¿eh? No pierdan la alegría. Tchararara. ¡Charararararara! 19! Esperen, una foto. Ya que lo tenemos a Luis con el libro. Puede ser cualquiera ahora, puede ser cualquiera. La visión Ay, de por las favor. plantas. Manifesta. Vamos. Quem vai ganhar? 48! 48 é o mesmo que estava aqui. Ah, não está mais. 48 a 1, 48 às 2, 48 às 3. Gracias. Ah, não tem 48. É o meu. Não tem provas? Não é. Cadê a prova? Cadê a evidência? Cadê a evidência do nosso vencedor? El capítulo 2. Al siguiente. Ok. ¿Dónde está ese libro? Ih, cadê o 48? Onde está? Outra vez. Foi de arrasta pra cima. Vamos! Outro sorteio, vamos ver se ainda tem chance de ganhar. 35! A Leila é muito sortuda. Leila, me dá um abraço, por favor. Ah, sim. Me dá um abraço, você ganhou 2 livros, Leila. Tem que me dar um abraço antes de sair. Último. O 36? Último. Último. Rezem por esse painel, vamos. Vamos, Leila. 39, amiga! Acabou. De
pero tomando textos de Tudo bem. portugués.